¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Muy buenas buscadores, comenzamos con un nuevo programa de En la Búsqueda. Antes de comenzar vamos a dar la bienvenida a mi compañero José Antonio Roldán. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, hoy súper contento. ¿A qué se debe? Porque vamos a hacer las delicias de aquellos que quieren que hagamos una introducción cortita. Sí, hoy vamos a intentar que la introducción sea más bien cortita, no porque nos hayan dicho que nos enrollamos mucho hablando, no, sino porque nos falta un poquito de tiempo hoy. Ajá. Así que, bueno, esto lo quiero aclarar, no vaya a ser que alguno de estos oyentes que nos dicen que nos enrollamos tanto, que si no hacemos más que hablar y no contamos nada, que no se han salido con la suya, que nosotros seguimos hablando igual o más. Tú sobre todo, José Antonio. Ya, sobre todo cuando me cortas el micro y yo sigo taca, 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 taca. Y dice, ya hemos dejado de grabar. Interesante. Taca, Sí. taca, taca, taca. Sí. Bueno, José Antonio, ¿qué es lo que van a poder escuchar hoy nuestros oyentes? 2 amplias entrevistas, una con un testigo de lo insólito que pudimos grabar aquí en el estudio y que nos contará diferentes experiencias vitales y relacionadas con lo paranormal a lo largo de su vida y que algunas de ellas aún se siguen produciendo. Experiencias que han ido saliendo mediante, nos iba contando una experiencia en concreto, que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, que vienen y nos cuentan una vivencia, o por lo menos la vivencia que ellos piensan que fue más importante, y a raíz de esa vivencia pues van contando otra serie de pequeñas experiencias que a lo mejor no tenían la intención de contar, pero al final han salido ahí o que no recordaban y cuando han contado esta experiencia lo han recordado. Claro que sí, luego tendremos a Moisés Garrido, que es un investigador y escritor de temas de misterio, que nos va a traer una persona que también le cuenta una experiencia que también es a lo largo de su vida. Le van sucediendo diferentes hechos denominados anómalos y él tuvo la oportunidad de entrevistarla en Huelva y me comenta ampliamente esa entrevista y escucharemos a la testigo. Pues queridos amigos, después de daros el sumario de esta semana, comenzamos con el programa. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad.
Nos encontramos aquí, José Antonio, en nuestro pequeño estudio particular, junto a un testigo de lo insólito que se ha acercado aquí en la búsqueda a contar su experiencia. Y bueno, creo que lo vamos a presentar. ¿Lo presentas tú? ¿Lo presento yo? No, lo presentas tú, que lo haces muy bien. Y bueno, como veréis, buscadores, cada vez se acercan más personas a la búsqueda a contarnos sus experiencias. Experiencias de lo cotidiano para ellos, que para muchos que escucharéis podéis ¿no? tildar de extraordinarias y bueno, ante todo son interesantes. Vamos a presentar a nuestro testigo, David. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Ante todo, gracias por tu testimonio, por ser valiente. No vamos a decir tus apellidos porque no, bueno, prefieres seguir en el anonimato, pero bueno, tu nombre sí que lo vamos a decir. Hemos tenido ahí con José Antonio allí como un pequeño rifirrafe, lo decimos, no lo decimos, pero bueno, al final sí que lo hemos dicho y nos ha dejado. Claro, y la prueba la tenemos aquí, la prueba física de que existe está no solo en su voz, sino que lo tenemos aquí. David, empieza por donde quieras, luego ya te iremos nosotros preguntando si creemos que debemos de preguntarte algo. Os recordamos, buscadores, que si tenéis alguna duda sobre lo que nos va a contar David o queréis opinar o podéis ayudarlo de alguna forma, contacto @enlabúsquedaradio.com. Vale, David, ¿qué es lo que te ocurrió? ¿Qué es lo que quieres contar aquí para los oyentes de La Búsqueda? Comienza cuando la familia de mi mujer pues tuvo un tío suyo, pierde la vida por culpa de un cáncer. Sí. Y fue todo muy rápido, muy inesperado y la familia queda muy mal, queda traumatizada. Cuando yo la conozco, pues ya habían pasado pues unos 9 años Sí. de esto. Entonces, la mujer, o sea, mi cuñada, queda embarazada y de repente yo empiezo a tener unos sueños. Unos sueños, no lo sé, no puedo explicarlo bien. Y me empiezan a decir que el niño lo va a perder, que no tiene que venir y que lo va a perder. Tendría unos 5 meses de... Perdona, David, pero te empiezan a decir que ese niño no va a venir, que lo va a perder, pero ¿quién te dice todo esto? El tío de mi mujer, el cual no conozco de nada, no lo he visto en mi vida, habré visto algunas fotos de él, pero él me empieza a enseñarme en mi cabeza como imágenes de él, me empieza a enseñar imágenes de otro tío que se parece bastante a él, para hacerme como entender que él es familia de mi mujer. Pero de ese otro tío está con vida. Sí, ese otro tío está con vida. Y se parecen, son muy iguales, se parecen mucho. Sí. Entonces ellos me empiezan a enseñar imágenes de él, me empieza a enseñar como la familia de ella, para que yo me diera cuenta de quién es el que está hablando conmigo. Entonces me dice esto, que va a perder el niño, pero yo no le hago caso, no, o sea, un sueño, habrá sido un sueño. Pasan los meses y a los 7 meses o así, al niño de mi cuñada le encuentran una hidrocefalia. Pero aún no sabían lo importante que podía ser, si era muy severa, si no. Y mi mujer me pregunta, ay, ¿tú crees que estará bien? ¿Que no será nada, no sé qué? Y para mí, yo sabía lo que iba a pasar, pero no se lo quería decir. Y yo, bueno, pues no será nada, ¿no? Y llega ya a los 7 meses y medio, 8, ya se lo tengo que contar. Mira, me ha aparecido tu tío y me ha dicho que se tienen que llevar al niño. Que os ponga en situación, que no quiere que sufráis como sufrió la familia cuando él se fue, y que vienen a llevárselo porque tiene que venir una niña. Cuando yo se lo cuento a mi mujer empieza a llorar y digo, hay que ponerlos en situación a todo lo que va a pasar. Se lo cuenta a todos, mi mujer se lo cuenta a su hermana, se lo cuenta a su padre, a su abuela, que era la madre del tío de mi mujer. Sí. Y empieza todo como
como que ya lo saben, pero no es tan fuerte, ¿no? Como que no fuera tan fuerte el impacto para que cuando se vaya el niño que no fuera tan fuerte, que no... Y claro, y llega el día de que se tiene que ir el niño. Sí. Llega al hospital de Vallebrón, allí le inyectan una no sé qué... Bueno, algo ahora tampoco sabemos de estas cosas. Para pero... perder el niño, sí. Porque el niño venía mal, el niño estaba con vida, pero estaba dentro del estómago, dentro del útero. Sí, para provocarle un parto, aún sabiendo que el niño es... Sí, ya lo que estaba... viene, sí. Y me dijo a mí que ellos no se irían hasta que el niño no saliera, que estarían aquí durante ese... Pero esto, David, todo esto ya que te decían después, esto ya no era soñado, esto eran voces Sí. que tú... ¿O era soñado también? Ya era como más... Como que yo ya le prestaba más atención. Pero me refiero, claro, porque tú nos comentas al principio, nos has comentado al principio que lo que te comenta el tío de que este niño no puede quedarse aquí y tal, viene por sueños. Pero ya todo lo que te viene después, lo que nos estás comentando ahora, ¿eso también venía por sueños o eso ya eran voces que tú escuchabas? Eso era más bien tipo voces. Tipo en mi voces. soledad. Vale, ¿Sabes? vale, En mi vale. momento de que yo estoy solo y lo puedo sentir, ¿sabes? Puedo sentir que está ahí. Y Vale, entonces íbamos por cuando ya llega el momento en que le inyectan esto a tu cuñada, ¿y qué ocurre después? Pues ya me dice a mí que ellos vienen a llevarse el niño y que lo que va a venir es una niña. Vendrá una niña que será una niña muy lista, que ya lo veremos, que dentro de un tiempo vendrá esa niña. Uh-huh. Bueno, pues nada, pues sacan el niño, todo, y al poco tiempo, pues mi cuñada queda embarazada otra vez. Y claro, ella tiene miedo. Digo, no, tranquila, es que viene una niña. Y sin haberle hecho la prueba ni nada, era una niña que está ahora muy bien, muy guapa, bien, ¿sabes? muy guapa, muy lista, como te dijeron, y ahí sí. está. ¿Qué te dijo tu cuñada? Claro, porque, a ver, aunque, claro, confían en ti, lógicamente, en todo lo que les dices, pero claro, es que, bueno, ya claro, aparte de lo que pasó con este niño, pero es que después ya le dijiste que se iba a volver a quedar embarazada, que iba a ser una niña, que iban a hacer bien... Y realmente ha ocurrido. ¿Te dijo algo después tu cuñada de esto? Y te diría, David, te llevas razón, no me puedo creer que pase esto. Es que fue todo como un shock tan fuerte que nadie ha vuelto a decir nada, ¿sabes? Ha sido todo como... Se quedó ahí y nadie se ha atrevido a preguntarme más. Vale, han tenido ese de no quiero saber más. Ha venido a pasar, me lo has explicado... Me he podido, o sea, sabe que el niño está con ellos, o me dieron a entender que ellos se llevaban al niño, que estaría bien, que no se preocuparan, y ninguno más me preguntó por eso, nadie me ha preguntado más por el niño, por lo que pasó, nada. Pero en el primer momento que tú le comentas eso a la familia en general, a la familia por parte de tu esposa, claro, vamos a ponernos en situación, David, se lo toman bien, bien, dentro de la mala noticia, lo normal, entre comillas, es que o no te hicieran caso, o se enfadaran, pero claro, ya te conocían de un tiempo, y bueno, ¿cuál es la primera reacción? La primera reacción, bueno, mi mujer me cree desde un principio, el resto de ellos dudan de todo, o sea, ¿cómo lo vas a saber? ¿Por qué se te va a parecer a ti? Si es familia nuestra, ¿por qué a ti? O sea, todo muy raro, nadie entiende el por qué. Pero como el niño se pierde, o sea, pierde el niño, pasa todo. Nadie hace como que, bueno, yo qué sé, es que nadie hizo caso. Como si esto que te hubiera pasado o que sentiste hubiera sido casualidad o fuese... Sí, algo, ellos sí. no creyeron que fuese algo... Fue una casualidad, es lo que... Vale. Una casualidad de que mira, vino y ya está. Pero cuando ya vino la niña y yo le dije que iba a venir una niña, entonces fue cuando ya todos se quedaron un poco como diciendo... Ojo, que aquí pasa algo. Se lo dices en un momento
que todavía el niño, digamos, no le habían provocado el parto a la madre, no había fallecido, y lógicamente ni en perspectiva, ni en las mejores noticias ni pensamientos, esa chica tenía pensado de tener una niña. Claro, porque hay que ponerse también la situación familiar de esa pareja, por ejemplo, ¿no? Es más, José, te puedo explicar que 2 días antes estuvimos en la playa bañándonos y a día de hoy ella creía, o sea, ella pensaba que no iba a pasar nada. O sea, ella estábamos en la playa, ella estaba embarazada, el niño se movía, tenía ya su barriga de 8 meses a punto de dar a luz. Los médicos no querían asustarla porque, claro, estaba a punto de, o sea, si cogía un poco de depresión, esto podía provocarse el parto y nacer ese niño. Claro, un niño con hidrocefalia dura horas. No querían que los médicos tuvieran ese parto. Hidrocefalia en este caso, luego diagnosticada como severa. Como Una vez severa. que analizan el cuerpo físico del bebé, ya pueden decir pues severa. O sea, bueno, y entonces ya está la niña ahí, ya sucede todo eso. Y bueno, ¿qué más? Un apunte antes de seguir. Buscadores, no queremos liaros, pero bueno, aquí hacemos como hacéis vosotros en casa, las dudas que van surgiendo lo vamos a... Estamos en tertulia. Estamos en tertulia. Cuando comentas que escuchas, por ejemplo, la voz del tío, de tu mujer, ¿cómo lo haces? Porque antes nos los has explicado de forma muy gráfica, pero claro, los oyentes no pueden verte, ¿no? ¿Cómo te llega, y luego en otros casos que vas a comentar, cómo te llega esa voz? ¿Cómo, o sea, no es dentro de tu cabeza? No, me llega por detrás. Por detrás, incluso las imágenes las veo por detrás. No las veo, o sea, es como si las viera por detrás de mi cabeza. Y puedo ver las imágenes por detrás, me hablan por detrás y puedo escucharlo todo, como si por detrás de mi cabeza me estuvieran hablando, me lo estuvieran enseñando esas imágenes, esas fotos, todo. Me lo enseñan por la parte de atrás. No veo físicamente por delante, no veo nada. Ni se me aparece nadie, solo lo veo todo y me lo van diciendo todo por detrás. Pero, claro, nosotros, los que no tenemos este tipo de sensibilidad, que nos dices, vale, puedo entender el tema de que te hablen por detrás. Bueno, como si escuchara voces por detrás, pero cuando te refieres a ver las imágenes por detrás, ¿cómo podrías explicarlo así un poco para que lo entendiéramos todos? Porque claro, es que yo no me lo imagino, no sé, José Antonio, si él sí que lo pueden llegar a entender. O a lo mejor es que tú, David, tampoco sabes explicar exactamente cómo es, pero claro, ¿cómo se pueden ver imágenes por detrás? O sea, es que o sea, no sé si podrías explicarlo así un poco para que los que no tenemos este tipo de sensibilidad podamos entenderlo. Como la sensación que tenemos cuando tenemos a alguien detrás, ¿no? Sí. Que sabes que tienes esa persona detrás, ¿no? Y tu cabeza la ve. No sé si es que sí, como cuando tienes a alguien que te está mirando por detrás y te está clavando la mirada en la nuca, ¿no? Y sabes que, sin saber que hay nadie detrás, pero lo sabes, ¿no? Sí, sí, lo sabes, y encima como si viera su cara, sin ver, sin mirar, sin girarte, ¿sabes? Es que no sé si a alguien le ha pasado, ¿no? Como imágenes que te llegan a tu cabeza, pero sí, bueno, sí, podemos llegarlo a entender. David, pero es que luego ya te preguntaré sobre casos anteriores o cómo te has sentido anteriormente, pero es que aquí no quedó la cosa. Te pasó algo también que también quieres contar, que también es llamativo. Sí, esto fue ¿es 1 de noviembre? ¿El de los difuntos? Sí, espérate, que ahora el 31, sí, del 31 al 1 de noviembre. Sí. O sea, del 31 de octubre al 1 de noviembre. Vale, pues estábamos en casa de la abuela de mi mujer, que le estaba arreglando una cosa de la estufa, cuando empiezan a hablar mi mujer y ella de que tienen que ir a limpiar el nicho de la bisabuela de mi mujer. Sin yo, o sea, es imposible conocer yo a esa mujer. Me empiezan a venir otra vez esas voces por detrás y me dicen que cuando vaya al nicho a limpiarlo, que haga el favor de comprarle un ramito de flores blancas para llevarlas,
naturales, que no sean todo de plástico. No quería plástico, tanto plástico no quería un ramito de flores blancas naturales. Que yo se lo dijera a la abuela, que ella ya lo sabía. Claro, yo otra vez le digo a mi mujer, a ver cómo se lo explico yo. Claro, me imagino que debe ser una situación un tanto... Pero bueno, de todas maneras tu mujer te entiende en este sentido. Me entiende, y como que ella, la abuela, me entiende, porque, no sé, como pasó todo, pues ya me entiende. Sí. Y llego a ella y le digo, mira, me ha dicho que tienes que comprar un ramito de flores blancas para llevarla al nicho. Y ella me dice, ¿tú cómo sabes eso? Si eso lo hacía mi madre, que los niños llevaran el ramito de flores blancas para llevárselas al abuelo. O sea, estamos hablando del padre de mi mujer, que se lo llevaban a su padre. Y a su abuelo, claro. Pero ella pensaba que eran flores de plástico. De plástico. Y digo, no, me ha dicho naturales. Y una tía suya dice, no, la abuela siempre quería flores naturales. Ella tanto plástico no le gustaba. Claro, porque imagino que tu mujer comentó esto, ¿no? El Claro. suceso este. Entonces, claro, los familiares que sí que lo sabían comentaron lo que realmente era. Claro, entonces el hecho era de, ¿cómo sabes eso? Si ni siquiera mi mujer lo sabía, nadie me había explicado nada. Ella casi ni se acordaba de eso, de la tradición esa que tenía ella de llevar flores blancas, que los niños llevaran las flores blancas. ¿Cómo sabía yo eso? Y me lo pidió ella, y le digo, bueno, pues si es un deseo, me dijo que era un deseo de ella. Y se la llevamos y nada más, y ella... Y las voces entre el tío de... Bueno, que ahora te preguntaremos, yo creo que la pregunta había después. Entre el tío de tu mujer y la bisabuela, cuando tú te vienen por detrás, las distingues como si, por ejemplo, escucharas a Yolanda, que es una mujer, y a mí, que soy un hombre, o no tienes esa apreciación, o directamente tú sabes quién es, o te dicen quién es, pero no tienes esa apreciación de que es un hombre, una mujer, o no se diferencia. Eso sí te lo puedo explicar. Cuando vienen a hablarme, siempre me vienen como si me vieran con una foto por delante, ¿sabes? En plan, soy este, y me enseñan la foto. Y cuando el tío de mi mujer me enseñó me enseñó esa imagen de él, me enseñó una foto de él, me enseñó un parentesco de él, me dijo que era hermano que era familia, y aparecieron pues más personas detrás. Eso fue como que él estaba delante y la familia estaba por detrás de él, en plan como si él fuera el portavoz de la familia. Ujú. Pero la vez que vino ella vino sola, con una foto de ella, y me dijo que quién era, que yo ya se lo dijera a la Manola, que ella ya sabía que era que ya lo sabría. Con que yo le diga, lleva esto, ella ya sabía para qué era. No tenía que decirle nada más. O sea, que podemos entender que las voces cuando era el tío eran de hombre y la voz cuando escuchaste... Sí, porque además el tío tiene una voz ronca. Ujú. Y o sea, eso que te comentaba, la voz se distingue perfectamente, Sí. que es ronca de hombre, que es de otra tonalidad de voz, siendo mujer, eso sí que lo distingues. Sí. Era la de la abuela, era una voz de mujer mayor, con un acento andaluz, con, ¿sabes? Tenía como gracia esa mujer hablando. Y él era como el hombre más serio, con una voz ronca, era como una voz potente, ¿sabes? Como que tenía fuerza. Vale, entonces esto que comentabas, digamos, del gracejo andaluz de la bisabuela de tu mujer, cuando te dice lo del ramo de... Por lo menos a mí esa apreciación me interesa. Del ramo de flores, o sea, no te dice cómo es la típica película, o cuando lees algo que es una voz de ultratumba, te dice, David, lleva el ramo de flores. No, o sea, te lo dice con desparpajo, como si estuviera hablando contigo. Sí, como si estuviera aquí conmigo. O sea, mira, oye, David, a ver si haces el favor y puedes ir y llevar esto, que ella ya lo sabe. Tan fácil, como si estuviera aquí y me lo dice, y no tiene que, sin querer ni asustarme ni nada, solo me lo dice. En plan de, estoy aquí, puedes hacerme el favor de llevarme esto. Ya. Y una vez que ya se les concede el deseo que te están pidiendo, ya no vuelven a aparecer. Nada más, no aparece nada más.
Los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, David, imagino que se deben de estar haciendo la misma pregunta que me estoy haciendo yo y que imagino que José Antonio también, que claro, esto te empieza a pasar, son unos acontecimientos puntuales, pero esto te ha pasado solamente con, bueno, en este caso estas 2 veces, o esto es algo que te ha ido sucediendo a lo largo de tu vida, es algo que desde pequeño has ido sintiendo o simplemente han sido estos 2 acontecimientos puntuales que por lo que sea se han acercado a ti para pedirte este deseo, o siempre es algo que has tenido contigo? Para pedirme nada, o sea, desde pequeño yo recuerdo estar en casa de mi padre y nunca me ha pasado nada así, bueno, algunas cosas raras, yo creo que como todo el mundo, pero en plan de venir a hablar conmigo, nunca han hablado conmigo, nunca me han dicho nada. Eso sí, a partir de que ya cumplo una edad, de que ya me casé, que estoy con mi mujer, me empiezan a ocurrir estas cosas. Porque antes a micro cerrado nos has comentado un acontecimiento que tuviste con un disco en tu casa. ¿Puedes contar esto también? Porque claro, esto quiere decir que realmente, aparte de tu hermana, que también ha tenido algún tipo también de fenómeno de este tipo, cuéntanos también eso, lo de las brujas que nos has contado antes, que también me parece interesante, pero para que nuestros oyentes, los que se han realizado esta pregunta, sepan que sí, que tal vez no de esta manera tan fuerte como la que te ha ocurrido en estas 2 ocasiones, pero sí que anteriormente sí que te habían pasado fenómenos de este tipo. Tal vez no tan fuertes como he dicho, pero también han pasado cosas. Vale, pues todo viene de familia de mi padre, según me ha explicado mi padre. Somos de un pueblo de Córdoba, con un pasado de ese pueblo muy fuerte, y decía que unas tías de mi padre hacían brujería, magia negra. Sí. Y que hacían, según contaban allí, que hacían levitar las escobas. No sé, ¿sabes? Bueno, eso también cosas son a veces pueblo, leyendas, sí. Son leyendas. Y bueno, en casa de mis padres, mi abuelo falleció allí en la casa. Le dio una embolia y murió allí. Y bueno, decía que yo siempre decía a mi madre que el abuelo estaba allí en casa. Y bueno, pasaron unas cosas en casa, problemas, y estaba yo pues en la habitación cambiándome de ropa tan tranquilamente. ¿Eso qué edad tenías, David? Unos 15 años. Unos 15 años. Estaba yo cambiándome de ropa y tenía pues la medicadena en la habitación, los discos puestos allí, y de repente veo una sombra pasar delante mío. Y yo la sigo con la vista y la veo que hay un compact flotando en el aire. Y de repente estalla en pedazos, pero en trozos pequeñitos. Claro, como si alguien como cuando lanzas el plato y vas con la escopeta y ¡pum! Igual, exactamente igual. Claro, estaba mi padre y mi madre en el comedor. Mamá, mira, ven qué ha pasado, que ha salido el compás volando y ha explotado en 1000 pedazos. Y mi padre dice, bueno, esto lo habrás roto tú con la mano. Digo, es que yo no puedo romper el compás en estos trozos tan pequeños, es que tardaría un rato, incluso se quedaría como doblado, ¿sabes? Hombre, claro, y tú sabías perfectamente que tú no lo habías hecho. No, y algo también muy marcado, no solo en el hecho, sino que nos comentabas antes, casi 15, 16 años después, que te acordabas hasta del compa de... Sí, era el compa de Maíta Vendecá. O sea, me acuerdo de toda la vida. Digo, igual no le gustaba el disco, a quien fuera, pero es que salió disparado, ¿sabes? Digo, y encima lo bueno es que el compa no era mío. Vaya, hombre, encima. Pero es que, claro, este suceso, estaríamos hablando de una entidad, por llamarle de alguna manera, que estaba cabreada. O sea, ¿tú crees que... estábamos hablando de tu abuelo, ¿no? El que decías tú, que veías al abuelo. ¿Tú crees que tu abuelo podría estar enfadado de alguna manera para hacer eso? ¿O eso que ocurrió no tenía nada que ver con tu abuelo? Mi madre siempre decía que mi abuelo era muy posesivo con lo suyo. Vale. Con su casa, con todo. Claro, fallece, mi padre hijo único, se queda con todo.
Y claro, pues empieza a hacer lo que le da la gana, lógicamente. Sí. Y decía mi madre que a él no le iba a gustar. Mi madre siempre decía, es que mi madre siempre ha sido muy así, ¿sabes? Y decía, es que no le gusta que estemos aquí, no le gusta que estemos en su casa, Vale. no le gusta que, como cogimos los muebles, los tiramos, yo creo que se ha enfadado. Y muchas veces, y ahora recuerdo una cosa, que estaba yo en el baño Sí. y me estaba duchando, etcétera, y ya me estaba secando y entonces teníamos un toallero que era un solo gancho con el toallero así en redondo. Y a lo mejor ya estaba secándote, el toallero estaría como a 3 metros de mí y golpeaba contra la pared solo. Pero me pasa a mí. Digo, bueno, habría quedado mal encajado o lo que sea, y ha dado un golpe, pero ha dado un golpe fuerte. Pero cuando yo se lo cuento a mi hermano, dice mi hermano, es que a mí también me ha pasado lo mismo, siempre daba el golpe el toallero solo. Es decir, que claro, es que eso te iba a decir yo. Pero claro, no sé cuántos hermanos sois. Somos 6. 6 hermanos, ostras. Hubo un momento en los que convivíais todos juntos, imagino. Este tipo de fenómenos, aparte me has dicho que a tu hermana también le pasaban cosas de estas. A mi hermana, pero porque eso me lo explicó mi padre. Mi abuelo protegía a mi hermana, siempre. El abuelo que decimos que posiblemente, supuestamente, estaba viviendo ahí en la vivienda. Y protegía a mi hermana. Siempre decía que protegía a mi hermana. Y mi hermana una vez estaba en casa sola. Lo ¿Sí? típico, mi madre estaba limpiando el portal abajo y mi hermana estaba limpiando la cocina y el balcón. Cuando se ve que estaba la cocina, el fuego puesto en la cocina. Y de repente pican al timbre. Pican al timbre, va mi hermana a abrir y no hay nadie. Cuando vuelve a la cocina, ve un trapo ardiendo, pero el fuego apagado de la cocina, el gas apagado. Es decir, que había un trapo encima de la encimera y no se sabía cómo se había puesto a arder. Según mi hermana dijo que dejó el trapo al lado del fuego. Ah, Y se ve que el trapo empezó a arder. vale. Y sonó el timbre y cuando volvió el trapo seguía ardiendo, pero el fuego estaba apagado. Y el gas apagado. El gas apagado. Es decir, que algo había intervenido ahí para que no hubiera una desgracia. Exactamente. Claro, es que es lo que te iba a comentar, porque encima yo no sabía, ahora me acabo de enterar de que erais 6 hermanos. Claro, estamos hablando de tus padres y tú y tus 5 hermanos viviendo en ese domicilio que estaban pasando cosas raras, a ti te estaban pasando cosas raras, entonces al resto de tus 5 hermanos algo le tendría que pasar también. Ahora me has dicho lo de tu hermana, lo de tu hermano que le pasaba lo mismo que a ti, pero ¿llegasteis a comentar más acontecimientos? Habíamos comentado, porque mi hermano el mayor era el típico gracioso que se ríe de la muerte, que se ríe de todo, el típico, sí. que le da igual todo. Y bueno, como nadie nos conoce, no me conocen así, en el pueblo nos llamaban los colorines. Tenemos el apodo de los colorines. Entonces mi hermano se empezó a burlar de la familia de mi padre, porque había una que le llamaban la pestosilla. Bueno, mira. Y mi hermano se empezó a reír de todo el mundo, de toda la familia, porque él es así. Cuando a la mañana siguiente mi padre tenía 4 o 5 jilgueros pues, en el balcón. Claro, porque colorín es un jilguero en la parte del sur. Y cuando se levanta estaban todos muertos. Y le dijo mi madre, como te vuelvas a reír de la familia, vamos a hablar Que tú y yo. que tu madre pensó que eso tenía que ver con lo que había hecho tu hermano. O sea, de reírse con la familia. Se reyó, estaba en plan burla de todos, en plan, uy, ¿cómo? Porque empecemos a hablar del tema y él, pues claro, tan gracioso, empezó, pues como yo estoy aquí y huele a peste, ya sé quién es, ¿sabes? En plan así, ¿no? Pues ya ha venido ella y porque huele peste, ¿no? Chistes, Vale, ¿sabes? vale, sí, como riéndose un poco de la muerte, de los fenómenos que estaban ocurriendo en el lugar. Exactamente. Y ¿solamente a tus hermanos y a ti os ocurrían este tipo de cosas? ¿O ya llegó el momento en el que a tus padres también le ocurrían cosas de este tipo? mi padre dice muchas veces que lo había visto a su padre sentado en el sofá donde él se sentaba, cuando se levantaba por las mañanas. Y mi padre es que es muy suyo, no contaba nada. Pero que él había sentido cosas y que lo había visto, sí. Me decía él que sí.
Hombre, eso ya estamos hablando de palabras mayores, David. Estamos hablando de que no queda en escuchar algo, en el que un ropero dé contra la pared, no queda en el que... Bueno, a ver, es un acontecimiento importante lo del fuego porque podía haber pasado una desgracia, pero estamos hablando ya de que tu padre estaba viendo a su padre de forma física. Increíble. Pero te dijo en alguna ocasión tu padre o comentó en alguna ocasión, aunque como estás comentando es parco en palabras a la hora de explicar este tipo de experiencias, te dijo que cuando vio a su padre que lo vio como él estaba allí o le dijo algo, lo miró, interactuó de alguna manera con él. Según mi padre y él no se llevaban muy bien. Y mi padre tiene una forma de ser muy, muy bruta. Y decía que... A lo mejor estaba yo en la cama y lo escuchaba hablar, y lo escuchabas hablar solo. Y le decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tu padre hablando con alguien. Con alguien él solo. Y mi madre decía, ¿con quién estás hablando? Es curioso. Curioso. O Y sea, es decir, yo que sí siempre- que se comunicaba con él. Y yo creo que siempre mi madre ha sabido algo, pero nunca nos lo ha querido decir cuando vivíamos allí. Porque siempre ¿Has sabido algo? ¿A qué te refieres con que has sabido algo? de que o lo veía o le hablaba o... Vale. Porque ella siempre decía, tu padre se está enfadando con nosotros, tu padre está enfadado con nosotros, porque nos hemos ido a su casa, porque le hemos tirado sus cosas. Y me acuerdo de que siempre nos lo decía. ¿En algún momento dejaron de pasar estos fenómenos o hasta que nos mudasteis de esa vivienda no dejaron de parar? Iba a temporadas, había temporadas que pasaban muchas cosas y temporadas que no pasaba nada, que Vale. estábamos tranquilos y no pasaba nada. No sé si tu familia sigue viviendo allí, están aquí, No, estáis todos aquí. No, vendieron el piso y ya no... Ah, es decir, que aquella vivienda ya Ya se no está. vendió y ya no... Pero amigos míos estar en casa y bajarse persianas solas y verlo ellos y decir, oye, que se baja la persiana sola, me voy de tu casa, ¿sabes? Eso estamos hablando de Córdoba, no estamos hablando de la que vives ahora. No, cuando yo vivía aquí en Barcelona, con mis amigos, A ver, nos estamos liando. No, la casa que estaba comentando es aquí. Aquí. Ah, vale, yo No, pensaba que estábamos hablando de Córdoba. no, Uy, no, madre no. mía, pecadores, No, ¿cómo a ver, estoy? No, a ver, lo de Córdoba era, digamos, la familia por parte de padre, sí. que había ahí unas tías que antiguamente se comentaba Vale, que eso. te pido Todo que perdón, me estaba confundiendo ya ahora. Estábamos hablando de un piso de aquí de Barcelona. Sí. Vale. O sea, estaban tus amigos y incluso tus amigos veían fenómenos en... mis amigos lo veían. Estar allí, tenía el piso y fuera tenía como una terraza, bastante muy grande. Y había una parte que estaba techada, que tenía sus persianas y tal, y la otra parte era descubierta. Y siempre que venían mis amigos nos íbamos allá afuera. Siempre nos íbamos fuera porque no molestábamos dentro. Y estar sentados en un sofá que había y bajarse las persianas de golpe, pero de una sola vez. ¡Pum! Y hacer mis amigos, me voy para mi casa. Pero claro, en este caso ya no estaríamos hablando de que fuese un fenómeno que te ocurriera solo a ti. Estaríamos hablando de algo que podía ser visto por los demás, que no es en el caso de lo que nos has contado del tío de tu mujer y de... No tiene nada... No tiene nada que ver, o sea... No, Claro. incluso hasta, digamos, el carácter positivo, ¿no?, de la experiencia, en el sentido de que el mensaje inicial que comentaba de tanto el tío como la bisabuela de su mujer era que haga esto, que haga lo otro, va a pasar esto. Aunque era algo negativo en el caso del tío de su mujer, pero en realidad era algo positivo, porque estaba diciendo, va a pasar esto con el niño, pero no os preocupéis porque vendrá una niña. Era algo... Sí, era algo positivo para preparar a la familia. Claro. Porque cuando él falleció, la familia lo pasó muy mal. Y no quería que otra vez volvieran a pasar y estuvieran otra vez mal, pensando. Lo pasó fatal la familia. Pasaron 9 años y seguía pensando en él como si se hubiera ido ayer, ¿sabes? Cada día pensando en él. Y claro, iba a pasar otro acontecimiento malo. Y quería prepararlos a todos para que no lo pasaran mal. Fue en plan, oye, como si, en plan, ayúdame, que no quiero que lo pasen mal mi familia, no quiero que sufran más. Quiero que sepan que yo estoy bien, que no pasa nada. Y desde entonces
la abuela no lo ha pasado tan mal pensando en su hijo que se fue, y la familia no ha pensado tanto porque como que le di la sensación de que sabe que están bien, que están allí, que un día nos encontraremos y estaremos todos, que no pasa nada. David, te voy a hacer una pregunta. Entonces, después de todo lo que a ti te ha ocurrido, de lo que ocurría en este piso, lo que te ocurrió con el tío, con la abuela, ¿tú crees que hay un más allá? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Tiene que haber algo. Después de todo lo que has sentido y lo que has vivido, ¿tú crees que hay un más allá? Tiene que haber algo. Tenemos que ir a algún sitio. No sé cómo, pero iremos a algún sitio y estaremos todos juntos allí. Y bueno, la pregunta de, bueno, tú estás diciendo lo que tú piensas, sobre todo en base a tus experiencias, pero por lo que puedo ver, y ahí ya voy a insistir en lo mismo, tanto en el aquí como en el allí o en ese más allá, seguimos manteniendo un poco el carácter que tengamos aquí, ¿no? Me refiero al tío de tu mujer, a la bisabuela y a tu abuelo. O sea, el carácter que tenían aquí en vida lo siguen manteniendo allí, sí. por lo que tú cuentas. Hay un abuelo tuyo muy posesivo, que lo mío es mío, o sea, soy mi familia, pero lo mío es mío. Estando aquí, el cuerpo, y estando allí. Hombre, es que, José Antonio, perdona que te interrumpa, es que ya lo he dicho en alguna ocasión, que es que ¿por qué tiene un fallecido si realmente existe un más allá? Claro, porque David sí que cree que hay un más allá por todas las experiencias que ha tenido, pero personas que como yo no han tenido este tipo de experiencias, no nos podemos plantear el si existe un más allá, pero claro, lo que sí me puedo plantear es si un familiar mío aquí en vida es de una manera, ¿por qué tiene que cambiar si cruza un más allá? Porque una persona buena se tiene que volver mala, o al revés. Claro, tendría que ser lo mismo. En este caso, en las experiencias de David, tanto a su abuelo como el tío de su mujer, como a bisabuela, eran tal como eran en vida. Es que si no, claro, alguna vez que nos han explicado alguna experiencia, ¿no? Dice, sí, era mi abuelo, pero luego hacía tal y era malo y en vida era bueno. ¿Por qué? Entonces esto me está diciendo que o no es su abuelo o que ahí pasa algo raro. No, también porque, bueno, el concepto de bien y mal es del aquí y del ahora. Esa persona, yo que quería hacer hincapié que esa persona, o en este caso esas tres personas, en ese más allá o donde estén, siguen actuando exactamente igual. O sea, es la esencia la siguen manteniendo igual en el aquí como en el allí. David, vuelvo otra vez a tu hermana, porque eso que me has dicho de que tu abuelo la protegía, una vez que ya os fuisteis de esta vivienda, ¿te ha comentado algo tu hermana? Si ha sentido a su abuelo o a vuestro abuelo, si le ha ayudado en algo o algo así? No, nunca más. Nunca más. Desde que... Ella siempre me dice que sí, que ella está, que siempre le está protegiendo, pero que no, que como que con ella no le va a hacer ni asustarla ni nada, que está siempre con ella, no. Pero no sabéis la razón, es decir, porque claro, si él estaba tan enfadado, ¿por qué con tu hermana? Porque era la única niña. Ah, bueno, ya me imaginaba que tendría que ver algo de eso, que era la única niña y que por lo que sea, pues que... Y con mi padre se enfadó mucho porque mi abuelo le puso un piso para ella y claro, 6 hijos, económicamente solo trabaja mi padre, tuvo que vender el piso. Y... Hombre, eso tampoco es justo, me imagino. Claro, pero como que le obligó a mi padre a vender el piso porque somos 6, tenemos que comer. Hombre, claro, a ver. Y ya mañana ya se verá. Ahora mismo es... Y como que sí me decía mi hermana, yo sé que el Yayo se ha enfadado porque me ha vendido mi casa, porque era mi casa. Bueno, pero son cosas que tienen que hacerse y se hacen. David, José Antonio, no sé si tienes alguna pregunta más para David. Bueno, muchas preguntas, pero el tiempo es el que es y el programa pues tiene el espacio temporal del aquí y del ahora. Eso sí que tenemos que ceñirnos, Yolanda.
Sí, bueno, pero yo creo que nuestros buscadores, porque estemos un ratito más hablando con nuestro testigo, no se van a enfadar ni nada. Prefieren escuchar a nuestros testigos que escucharnos a nosotros, ya lo sabes, en los comentarios nos lo dicen. Bueno, de todas maneras, los buscadores saben que quien manda en la búsqueda eres tú. O sea, que tú dices si seguimos, si no seguimos. Nosotros seguiremos en contacto con David y, como os he dicho al principio de la entrevista, si tenéis alguna duda, si queréis preguntarle algo a David porque no tenéis claro algo de lo que ha contado, si podéis ayudarlo, porque tal vez él tenga una facultad que no ha sabido o no sabe desarrollar y alguno de vosotros, pues mira, si la tenéis también, entendéis lo que está sintiendo él, esto que comenta de escuchar las voces por detrás, de ver las imágenes por detrás, porque vosotros también tenéis esta facultad y la sabéis llevar de otra manera o la sabéis utilizar y podéis darle algún tipo de consejo a David para que no sé si tú, porque claro, yo estoy pidiendo esto, pero no sé si tú o a ti te gustaría que algún oyente diera su opinión o te ayudara a tal vez saber llevar de otra forma tu facultad o a poder utilizar tu facultad. No sé si a ti te gustaría. Hombre, pues sí, porque la verdad es que voy un poco perdido. La gente me dice, pero es que son cosas que me pasan, todavía no entiendo nada, no es... O sea, las cosas me pasan y es algo como nuevo para mí, no lo entiendo, no llego a saber el por qué me pasa, la forma que es, si lo puedo potenciar más, si puedo hablar, interactuar más con ellos, que no tengo ni idea. O sea, Tengo que decir que a micro cerrado nos ha dicho algo, otra cosa, que no vamos a comentar en el micrófono, a no ser que José Antonio quiera. Nos ha dicho un par de cosas de la madre fallecida de José Antonio, que le había dicho precisamente esta mañana, ¿no? ¿Has sentido algo? Y nos lo has dicho a nosotros. Y tengo que decir que sin saber nada y sin haberla visto nunca ni nada, has acertado bastante. O sea que algo hay ahí, David. Como decía, y como tú también nos has comentado, que sí que quieres aprender a utilizar este tipo de facultad. Si alguien que nos está escuchando sabe cómo hacerlo y puede dar algunas pautas a David, o simplemente porque tengáis algún tipo de duda, contacto @enlabúsquedaradio.com. Muchísimas gracias, David. Sé que tal vez te ha costado contar esto porque, bueno, imagino es lo que dicen siempre, que no quieren que pensemos que estamos locos, que nos dan miedo, que nos tilden, que nos conozcan y nos digan, mira, lo que está contando, lo que le está ocurriendo, pero has sido valiente y lo has hecho. Y te digo yo que los oyentes de En la Búsqueda, los oyentes de En la Búsqueda y de todo tipo de programas de misterio, no todos, porque siempre hay alguna persona que, bueno, como en la vida, que siempre hay alguno que tiene que molestar, lo iba a decir de otra manera, pero lo voy a decir así, molestar, pero normalmente las personas que escuchan este tipo de programas es porque les gusta, porque les ha ocurrido también algún tipo de experiencia de este tipo y te van a comprender, si te pueden ayudar lo van a hacer, si tienen alguna duda siempre con respeto lo van a hacer. Ya también te digo que si viene alguno con alguna duda o algún comentario fuera de lugar, insultos o cualquier cosa, no se van a publicar, ni se van a hacer, y va a ser como si no existiera, porque esto es algo a lo que aviso siempre, que no lo voy a tolerar. Ya te digo que puedes estar tranquilo en ese sentido y que no va a ocurrir nada que no quieras que ocurra. Muchísimas gracias, David, por haber contado tu experiencia. Gracias. Y bueno, gracias, David, y sobre todo porque buscadores, lo que David comentaba ahora Yolanda, quiere saber, lógicamente, lo que le pasa y el por qué le pasa y un poco si puede de alguna manera encauzar el tema, ¿no? Pero bueno, también es de loar, de ver, ¿no? De lo bien, entre comillas, que lo lleva, ¿no? Porque es algo que hay que ponernos en su piel, y si nos pasara a nosotros, ¿cómo lo llevaríamos? Si nos ha comentado lo de mi madre,
y bueno, nos hemos quedado así un poco, sí. Sí, se nos hemos puesto malos. Imagínate si, por ejemplo, a mí me llega a suceder todo lo que comentas. Pues nada, muchísimas gracias, David, y hasta otra. Vale, muchas gracias, José. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. www.enlabúsquedaradio.com. Y como os hemos venido diciendo a lo largo de estos programas de esta nueva etapa de En la Búsqueda, ya lo hacíamos en la primera etapa de En la Búsqueda, que bueno, el testigo es el protagonista del misterio. Y otro protagonista del misterio, lógicamente, es el buscador, el investigador, en algunos casos periodistas o divulgadores. Y hoy pues vamos a traer a En la Búsqueda a un verdadero buscador, ¿no? Casi si tú buscas ahí en internet buscador, la palabra tendría que salir con la fotografía de Moisés Garrido. Desde que lo conozco está buscando testimonios y algo también que se debería hacer y a veces no se hace. De hecho, casi nunca se suele hacer, sobre todo en la actualidad. Reflexionar sobre el fenómeno paranormal, sobre el fenómeno insólito y en este caso sobre el fenómeno ufológico. De hecho, Moisés acaba de editar hace poquitos meses el libro Ovnis, del espacio exterior al espacio interior, de la editorial Diversa, y allí pues reflexiona sobre el tema ovni, y es que el subtítulo lo dice todo, ¿no? Del espacio exterior al espacio interior. Nos comentará en próximas intervenciones sobre el libro, nos traerá casos de ufología que tengan que ver con el libro y con sus investigaciones y sobre todo grabaciones de testimonios, que es lo que nos trae aquí a la búsqueda de respuestas. Pero hoy nos va a traer un testimonio, de hecho una testigo de experiencias personales, pero bueno, tiene que ver un poco con otras de las temáticas de los misterios, ¿no? Más bien ligado a lo paranormal. Y ya vamos a contactar con Alicante, donde nos espera Moisés. Hola, muy buenas, Moisés. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Como decía, nos vas a hablar un caso que tiene que ver más que nada con lo paranormal, pero el libro ese que tienes ahí editado hace poquito tiene que ver con una de tus pasiones, ¿no? Con el fenómeno ovni. Pues sí, la verdad es que el fenómeno ovni, como bien dices, es una de mis pasiones, es uno de mis temas favoritos desde que comenzó mi interés, mi temprano interés hacia el mundo de lo inexplicado, de las anomalías, y yo tendría 16 o 17 años cuando empecé ya a interesarme seriamente por el tema ovni y a recoger los primeros testimonios, a leer los libros de los pioneros, de gente como Antonio Rivera, Jacques Vallée, M. Michel, y así poco a poco me fui fascinando por este misterio que yo creo que a día de hoy sigue siendo uno de los enigmas más importantes con los que se ha enfrentado la humanidad. Y que bueno, como comentaba al principio, tendríamos que volver un poco a lo que tú acabas de decir, ¿no? A esos orígenes donde esos libros se reflexionaban más, como tú has hecho en tu libro, ¿no? Porque en algunas ocasiones, y bueno, en este caso incluso yo el primero, ponemos casos, que está bien porque hay que darlos a conocer, de hecho es el leitmotiv de la búsqueda, pero también luego hay que reflexionar, que también lo hacemos,
pero en este caso, como haces en tu libro, más profundamente, ¿no? Porque si solo hacemos caso, si no intentamos ver el por qué o el para qué, Claro. o el significado, ¿no?, del fenómeno ovni en su totalidad, pues tampoco nos vamos a llegar a encontrar respuestas así como así. Claro, los testimonios son muy importantes y tú lo sabes muy bien, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, sin testimonios no tenemos ufología ni parapsicología. Ambas materias se nutren de casos, pero de poco sirve recoger un testimonio si luego no sabemos examinarlo o interpretarlo. Y hay que hacer mucha reflexión sobre estos casos, por qué se producen, por qué a determinadas personas le pasan estas historias. Y nuestra principal labor es encontrar primero una posible explicación natural a un avistamiento ovni o a la visión de un fantasma. Los testimonios, en ese caso, y yo creo que estamos de acuerdo, son sinceros la mayoría, no son personas que mienten deliberadamente. Por lo menos un alto porcentaje de testimonios yo considero que son auténticos, pero eso no significa que sean infalibles. Los testigos se pueden equivocar, pueden sufrir un error de percepción, una ilusión óptica, una alucinación, o se puede inventar una historia buscando protagonismo, dinero, etcétera. También, ¿no? Los hay, desgraciadamente. Por tanto, la misión del investigador o del divulgador debe ser, primero, adquirir unos conocimientos previos de muchas materias, documentarse muy bien y estar capacitado para el tratamiento de esa información. Claro, porque lo que haces es precisamente en tu libro se puede aplicar, por ejemplo, aunque no tiene que ver con el fenómeno ovni, al caso del que nos vas a hablar hoy, pero has dicho algo importante, ¿no? Porque el investigador, incluso más que el divulgador, aunque a veces pues hay parte de investigador y divulgador en los medios, tiene que intentar también ser lo más aséptico posible, incluso en el trato con el testigo, porque nosotros podemos llegar ahí y salir, ¿vale? Y una vez que hemos salido y hemos hablado con el testigo, el testimonio, el caso en sí debería quedar igual, porque lo que tenemos que hacer es averiguar qué ha pasado. Lo que no podemos es, después de salir de allí, que el testigo pues lo hayamos contaminado, le hayamos dicho, no, tú lo que has visto es una nave venida de Raticulín, no sé qué, no sé cuántas, cuando a lo mejor el testimonio no te ha dicho absolutamente nada de eso y tú la has interpretado. Me refiero tú en general, ¿no? O sea, al investigador o al divulgador que va. O sea, que hay que también que en la mayoría de casos no lo hacemos. O sea, no lo hacemos en el sentido de que yo creo que las personas que nos estén escuchando, que sean investigadores o divulgadores, que piensen un poquito, que reflexionen, que esta primera parte de la entrevista va de reflexionar, y que vean lo que ellos han hecho o hacen cuando van a hablar con un testigo o cuando hablan con un testigo, ¿no? Debemos sencillamente dejarles hablar, que nos cuente, y luego intentar nosotros, por nuestra parte, con su ayuda, lógicamente, intentar saber qué le ha sucedido. Lo que no podemos es nosotros añadiéndole cositas al testimonio, en la conversación, que luego el testimonio, la testigo en este caso, por ejemplo, que tú hablas, pues adquiera como propias, y luego vayas a entrevistarlo una segunda vez y te cuente cosas que dice, uy, aquí yo he intervenido de alguna manera porque la conversación le he dicho algo, porque esto en el primer testimonio, y está grabado, por ejemplo, y lo compruebas, y dice, yo aquí esto no me decía esto, ha añadido algo más, he influenciado o se ha influenciado de alguna manera, que ya de por sí, hoy en día, más que nunca, el testimonio, buscando respuestas a lo que le ha sucedido, se puede contaminar, entre comillas, nada más que y nada menos que escuchando, viendo, leyendo cosas en Internet, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Yo creo que el investigador principalmente tiene que ser una persona honesta, seria, rigurosa, no influir en el testimonio, escuchar al testigo con respeto y luego tratar de buscar una posible explicación convencional a lo que le está relatando esa persona, que esa persona puede ser sincera a la hora de relatar un fenómeno anómalo, pero no tener necesariamente conocimientos de distintas materias. Eso ya cae en la misión del investigador, tener nociones de meteorología, de astronomía,
astronáutica, de aparatos aeronáuticos, etcétera, etcétera. Distinguir un OVNI, un objeto volante no identificado, de un OVI, objeto volante identificado. Si ese investigador no encuentra una explicación convencional después de un minucioso análisis, entonces sí, entonces ese caso queda como inexplicado. Y a lo mejor más adelante, quizás recogiendo más testimonios o más datos sobre ese caso, puede llegar a explicarlo con una solución científica, pero por lo pronto el respeto al testigo, no influir para nada en su testimonio. Si luego va a divulgarlo, bien en un artículo o en un programa de radio, hacerlo con total objetividad, sin añadir elementos fantasiosos ni tampoco exagerar el testimonio para hacerlo de una manera un tanto morbosa. Yo estoy totalmente en contra de ese tratamiento de la información. Hay que ser muy, muy riguroso. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Intentando de hacer cosas positivas en torno a estos temas que tanto nos atraen, pero en principio para tratar de desentrañar el origen y la naturaleza de estas anomalías. Claro, el origen sea el que sea, ¿no? Que de eso se trata, de investigar, y luego pues la solución que sea la que sea, no la que nosotros nos interese, ¿no? Todo esto y más en OVNIs del espacio exterior al espacio interior, de Editorial Diversa, ese libro que Moisés Garrido pues ha sacado hace poco. Ya estará trabajando lógicamente porque, como decía, es un incansable buscador en otros nuevos libros. Y ahora hoy nos traía un testimonio, de hecho me ha enviado varios, yo le comenté, fue uno de las primeras personas que contacté para decirle, bueno, que volvemos con En la Búsqueda, vamos a hablar más de testimonios, y ahí tengo 3 casos que iremos hablando. También iremos hablando lógicamente más del libro, porque hay que apoyar las iniciativas que no son refritos de refritos, sino que son cosas que nos hacen pensar y sobre todo que hacen evolucionar el fenómeno, porque queremos llegar algún día, y me canso o no, yo no me canso nunca de decirlo, a soluciones. Es que si no estamos como cuando yo también empecé con la edad de Moisés, y yo quiero ver esto evolucionar. O sea, a ver si algún día, dentro de muchos años, cuando me muera esto, no sé, ya hay algún tipo de soluciones, porque es que si no siempre estamos con lo mismo, y eso no debería ser. Y hoy nos traes el caso de Amparo García. Ahora escucharemos una entrevista que le realizaste a la Testimonio. ¿Cómo das con Amparo y cómo consigues el testimonio? Bueno, pues fue gracias a una amiga, Alessandra Daza, que también le apasiona estos enigmas, quien me puso en contacto con esta chica, Amparo García, una joven de 27 años, que ha vivido una serie de fenómenos anómalos en su entorno familiar. Esta chica pues fue testigo ya con 11 años de una mesa flotar en el aire, de un cuadro caer solo, ha tenido visiones en la casa de su abuela donde han ocurrido hechos paranormales, desde pasos hasta movimientos de objetos, apariciones de entidades. También en su casa han ocurrido cosas extrañas como encenderse y apagarse la luz, golpes en la cama. Yo creo que esta chica, por lo que deduje después de la entrevista, es sensitiva, porque siente presencias cerca de ella, extraños olores en el ambiente, sobre todo en determinados lugares donde ocurren cosas extrañas. También ha tenido algunos sueños premonitorios que luego se han cumplido. O sea, casos así ha vivido un montón esta joven. Y bueno, como hemos recogido, tanto Claudia y yo, o yo en mi localidad de Huelva, muchísimos testimonios de personas que viven estos fenómenos anómalos. No suelen contar por temor al ridículo, porque otra cosa es si los testigos o protagonistas están siempre dispuestos a contar estas historias, muchas veces por temor a que los tachen de locos. Pero bueno, esto demuestra que hay mucha gente que vive en experiencias anómalas. Es más normal de lo que creemos que ocurran estas cosas. El problema es que quienes estudiamos estos hechos contamos con el testimonio únicamente. Son experiencias espontáneas e incontrolables y no podemos estar presentes cuando ocurren como nos gustaría, claro.
Claro, y la mayoría, como tú dices, es muy difícil que se den cuando uno está ahí y siempre son a posteriori. Si te parece, Moisés, vamos a escuchar esa entrevista que le hacías a Amparo García y luego pues comentamos un poco sobre el caso en sí, y ya saben los buscadores y buscadoras, quien quieran comentar sobre el asunto, contacto@labúsquedaradio.com, si quieren darnos testimonios similares, explicarnos sus experiencias o qué opinan, o bueno, incluso si nos pueden dar algún tipo de solución a los testimonios en sí, a todos en general, o al que va a comentar, y por eso digo testimonios, Amparo García, porque son varias experiencias, como decía Moisés. Moisés, vamos a escuchar esa entrevista que le realizas a Amparo García, ¿vale? Muy bien. Nos encontramos con Amparo García Prieto, de 27 años, que ha tenido una serie de experiencias paranormales a lo largo de su vida y nos las va a relatar. Bueno, Amparo, cuéntanos cómo comenzaron por primera vez esas experiencias anómalas en tu vida. ¿Cuándo recuerdas tú que comenzaron? Pues bueno, cuando tienes más uso de razón, ¿no? Que tú empiezas a escuchar a tus primos, a tus tíos, a ver cosas en la tele y a relacionar lo que no es normal, lo que tus ojos estás viendo. Uh-huh. Pues no sé cómo empezar a contarte, porque, bueno, mira, para empezar, un día fuimos a casa de mi tía, uh-huh, y mi tía siempre ha tenido este tema ha tocado el tema de magia y... ¿Te le gustan esos temas? Exactamente. Pues una de las veces nos quedamos mis dos primas y yo, que casi siempre me han pasado cosas con ellas dos. Y estuve una vez en su casa, estábamos tranquilas y de repente había en el pasillo había varias habitaciones y una de ellas nunca se podía entrar. Un día mi tía dejó esa puerta abierta y vimos como una mesa redonda, chiquitita, uh-huh, estaba flotando en el aire. Y claro, obviamente tú ves eso y lo que haces es correr, cierras la puerta, claro, y corre, y nos fuimos al dormitorio de mis primas, cerramos la puerta y escuchamos que se caía un cuadro de la pared, ¡pum! Al rato escuchamos la llave de la puerta de mi tía entrar, uh-huh, salimos obviamente, y el cuadro que se había caído estaba otra vez en el mismo sitio, en la pared. ¿Sí? Mira los pelos, aunque es que no es mentira porque se me ponen los pelos de punta y eso te puedo decir que tendría 11 años. 11 años, eso es lo que recuerdas ya de más antiguo que te ha ocurrido. Luego dices que visiones o apariciones, o esa casa que os daba miedo, que era de tu abuela. De mi abuela, sí, todavía, vamos. Los 7 nietos de ellas, ¿no? Sí. ¿Os ha dado miedo ese sitio? Es el dormitorio de ella. ¿Sentíais algo? Sí, es como una energía, ¿no? Porque además cuando estábamos nosotros, yo dormía en esa habitación, uh-huh, pues teníamos 2 camas, la de mi abuela y la mía, y a ciertas horas de la noche la piel se te eriza la piel, uh-huh, empiezas a tener frío, estás nervioso, no terminas de conciliar el sueño y empiezas a escuchar pasos, empiezas a mi abuela, que ya es mayor, a hablar al aire, a discutir, y cuando pasa unas horas de la madrugada de la noche ya vuelve otra vez toda la normalidad, uh-huh, y ya puedes descansar, que ya no escuchas nada. ¿Y ahí ha ocurrido algo paranormal en ese sitio? ¿Algo extraño? ¿Ruidos? ¿Apariciones de seres? Pasos, se escuchaban pasos por la noche. Bueno, yo de pequeña tenía una muñeca y esa muñeca le quitaban las pilas, o tú sabes que sí. Y esa muñeca empezaba a hablar sola. ¿Sola? Sí, funcionaba. Sí, y la mala muñeca te decía una frase, y esa frase la decía cuando se le están acabando las pilas. Sí. ¿Por qué me pegas si yo te quiero a ti mucho? Y de repente la muñeca dejaba de sonar y ya está. ¿Y tú has tenido visiones, algo de seres? ¿Tú has visto algo? ¿Has tenido la capacidad de observar algo extraño? Yo es que lo que he sentido a lo mejor es que algo hay al lado mío. Ajá. La sensación de una presencia, sí, ¿no? Olores invisible, que tú lo notas, o cuando entras en una casa, la energía como que se empieza a subir, a bajar, ajá, como cuando hay tensiones de luz. ¿Premoniciones también dices que has tenido? Sí, en sueños. Ajá, que luego se han cumplido. Sí, o presentimientos que después han sido reales. Ajá.
Pasa que es un poco complicado explicarlo. ¿Has hecho tampoco. espiritismo alguna vez? No. ¿La Ouija o algo de eso? Nada, ¿no? Además le tengo mucho respeto porque te digo que lo he vivido desde muy pequeña y a mí Claro. mis tíos, mi tía me ha concienciado mucho que cuando juegas con la magia no esperes que no tengas nada consecuente. Claro. Entonces una vez que tú entras ahí, pues... ¿Qué otras cosas más recuerdas? Pues no hace mucho, hace un par de años. Sí. Estaba en casa de mis padres y una prima mía, que es mi prima desde pequeña, que es en la casa de mi abuela. Sí. Madre. Pues esta prima mía lo dejó con su pareja y como estaba mal me pidió que si se podía acostar en mi dormitorio conmigo y le dije que sí. Y a partir de esa noche yo empecé a tener pesadillas con muertos, con calaveras y había una muñeca, yo tenía una muñeca que era muy bonita. Pues esa muñeca a X horas de la noche se caía y... ¿Lo cojo? ¿Lo tengo yo? Bueno, Bueno, el caso que una de las veces pues fueron pasando los días y empezamos a salir, yo empecé a salir con mi prima, nos fuimos a dar una vuelta y cuando volvimos para casa la muñeca que siempre estaba en la estantería esa noche estaba debajo de la cama, que era imposible de que se hubiera caído. Mira, si se cae, pues cae en el suelo delante de la estantería, no debajo de la cama. Bueno, pues la cojo, digo, esto ahora ha sido mi perra, que se ha puesto a jugar con la muñeca, que nunca lo hace, pero tú siempre intentas pensar en que esto ha sido la perra que se ha puesto a jugar y la ha dejado debajo de la cama. Pues volvemos al día siguiente. Bueno, esa noche otra vez vuelves a tener las pesadillas. Al día siguiente nos vamos, otra vez la muñeca en el suelo. Y vaya tela la muñequita que está todo el día en el suelo. Pues a los pocos días, a las pocas noches, mi prima nos dormimos en el mismo colchón porque ya estábamos viendo que eso no era normal. Pues mi prima empezó a tener frío y a mí al ponérseme la piel de gallina. Y digo, yo me voy de aquí del dormitorio. Pegué un salto, me fui al dormitorio de mis padres, que también estaba allí mi hermana. Y a los 10 o 15 minutos se escucha la muñeca caerse de la estantería. ¡Pum! O sea, y ya nos dimos cuenta de que eso no era normal. Hay algo, mi perra se ponía a gruñir a las 3 de la mañana, se encendían las luces, eso ya cuando... ¿Eso en tu casa? En mi casa, cuando ya iba más, mi hermana tenía pesadillas también, no podía dormir con la puerta de su dormitorio abierta porque decía que había alguien que le encajaba la puerta y empezaba a darle al teclado del ordenador. A mí me encendía el ordenador y se ponía la música sola, es que eran muchas cosas. ¿De fenómenos así físicos? Sí, físico. Sí, la cama temblaba, daba golpes en el cabezal de la cama. Hasta que mi prima se fue de casa y yo creo que se quedaría la energía de nosotras, del miedo, que eso también hace que se alimente y quede impregnado en la casa. Pues tuvo mi hermana un sueño que había una niña con el pelo largo, como si tuviera un camisón y con el pelo rizado y morena. Se veía que la silueta era del pelo largo morena y que se asomaba en el pasillo. Era el dormitorio de mi hermana, el pasillo, y aquí estaba el baño. Esa puerta del baño siempre se encaja. A horas del día, hay algunas horas del día que le da por encajarse sola. Pues se asomaba así y caía el pelo a lo largo. Pues en ese sueño mi hermana soñaba que le hablaban en otro idioma y tuvimos que llamar a mi tía para que pusiera remedio. Y dijo un comentario que dijo y se pone, pero si tu prima ya no vive allí con ella. Y siempre hemos dicho que mi prima trae algo con ella.
varios familiares que habéis vivido experiencias así. Sí. De naturaleza parapsicológica. Bueno, las figuras estas, las brujitas, a ella le regalaron una brujita y tuvo una pelea con con su expareja y la familia de él, que le regalaron una brujita, y en ese tiempo, al día siguiente, la bruja se le cayó y la cara de la bruja cambió por completamente. Se estaba riendo y después se le puso la boca, marcándose la boca de la carabela. Bueno, tuvimos que ir a enterrarla porque estuvimos leyendo y que lo mejor era enterrarla para que desapareciera cualquier tipo de... maleficio de algo. Vamos, no hemos sido los únicos que lo hemos visto, porque mi novio, cuando estuvimos allí ese verano, él durmió, estuvieron mis padres de vacaciones y él se vino conmigo a mi casa. Y antes de acostarnos, mi casa es de 2 plantas, de casa de mis padres, y estábamos arriba. Digo, Ale, te has dejado la luz de abajo encendida, y bajo a apagarla. Y a las 3 o 4 de la mañana, bueno, eran mentiras, desde las 3 a las 3:30 es cuando solía siempre pasar estas cosas. Y él se levantó a ir al baño y me despertó diciendo, Amparo, la luz de abajo está encendida, ¿habrá llegado alguien? Y le digo, no, eso es una subida de tensión. Y al día siguiente, cuando yo me levanté para ir a desayunar, la luz del pasillo de abajo estaba apagada. No sé más que contarte, ¿no? Eso digo, que siempre me mantengo un poco al margen, porque cuando me viene muy fuerte. ¿Y en las premoniciones sobre temas trágicos? ¿O Sí, sobre cualquier cuando otro tema? tengo eso, yo lo digo como si fuera un presentimiento. A mí me entran nervios, muchos nervios, y al momento me acuerdo de una persona, se me viene el nombre de una persona y la llamo. Oye, ¿cómo estás? Pues mira, y me ha pasado muchísimas veces, me dice, Amparo, de verdad me das miedo. No te acuerdes de mí, cariño. Pues muy bien, Amparo, muchas gracias por contar esa serie de cosas extrañas que te han pasado en tu vida, ¿vale? De nada. Yo encantada también de contarte. Muchas gracias. Y bueno, Moisés, ya hemos escuchado esa entrevista que le realizabas a la Testimonio, que como comentabas tiene 27 años y bueno, a pesar de tener 27 años nos ha comentado una serie de experiencias a lo largo de su existencia, bastantes experiencias. Una pregunta que no sé si se lo harán los buscadores, pero que yo sí que me la hago y te la traslado, ¿no? Porque, bueno, no me gustaría que se quedara en el tintero. ¿No te parece un poquitín condicionada? Está muy metida en los temas, eso le puede condicionar, porque también habla incluso de la familia, ¿no? Bastante como si no fueran ajenos a la temática en sí, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta todos los posibles elementos que pudieran de alguna manera sugestionar a esta chica, ¿no? Pero sí que es interesante que algunos de los episodios que ella ha protagonizado no lo han vivido otros familiares. Es verdad que puede influir el entorno familiar, pero también es verdad que el protagonizar una serie de fenómenos anómalos desde pequeño también puede hacer que te intereses por estos temas, como le ha ocurrido a ella y a otros testigos que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, que a raíz de vivir esta serie de experiencias han buscado ellos mismos respuestas a lo que le ocurre y solo se han puesto en contacto con gente experta en estos temas, sino que también ha accedido a literatura relacionada con el fenómeno paranormal, con el fenómeno ovni, etcétera. Es importante hablar con el entorno familiar. Yo tengo pendiente de realizar eso cuando regrese a Huelva en alguna próxima ocasión, porque fue de paso la última vez que estuve en Huelva cuando conocí a esta chica y pude entrevistarla, pero a mí me gusta seguir indagando en la historia y, si es posible, pues entrevistar a otros familiares y gente que junto a ella hayan podido experimentar estas mismas sensaciones. No podemos olvidar también, y yo creo que es muy importante,
esos aspectos subjetivos que tienen estos fenómenos. Saber si ella, durante esas visiones o esos fenómenos anómalos, está bajo lo que se conoce como un estado alterado de conciencia. Esto es importante y se repite en muchos casos, ¿no? La persona no está en el estado de vigilia cuando vive una serie de fenómenos anómalos, sino que está en una especie de trance o semitrance que también se da fuera del contexto ufológico y parapsicológico, pues, por ejemplo, en un contexto espiritista, en los ritos chamánicos, en los casos de apariciones marianas. Casi siempre la persona está en un estado modificado de conciencia y es el momento idóneo para contactar con otras realidades no humanas, etcétera. Entonces, hay que indagar más en la historia para saber qué factores subjetivos se mueven en torno a este caso y también la influencia que haya podido ejercer familiares próximos. Claro, porque hablabas precisamente de algo muy importante en toda investigación y que en momentos que me tiro la entrevista siempre tirando de orejas a los otros investigadores, luego me van a matar, pero claro, es que el primero que me tiro de orejas soy yo. El contexto familiar, el contexto de la persona, el contexto social es muy importante, ¿no? Yo creo que incluso es más importante en ocasiones hablar con el testigo tanto fuera como dentro de ese contexto familiar e incluso de cosas banales o más llanas de la vida cotidiana para conocer a la persona, su forma de ser, de pensar y luego, si es posible, como tú decías, indagar en la familia porque es muy importante. Comenta en muchas ocasiones durante, aparte de su prima, que también es partícipe de algunas de las experiencias, habla de su tía. Habla mucho de su tía y como si esta tía, dijéramos, realiza algún tipo de rituales, porque hay un momento que incluso dice que uno de los fenómenos que se producían en la casa, creo que de sus padres, se lo comenta a su tía, ella hace algo y desaparece. O sea, ¿qué tiene que ver un poco la tía o tienes alguna idea de la influencia que puede haber hecho o que digamos, tanto a la hora de hacer pensar en los fenómenos como incluso, ¿por qué no?, de producir los fenómenos? Es que no se sabe, ¿no? Claro, en ese aspecto hay que indagar más y me gustaría, claro, contactar con ese familiar suyo para saber de alguna manera en cuanto a este tipo de rituales, qué conocimientos tiene, si ejerce alguna influencia sobre su sobrina, etcétera, etcétera. Por eso digo que es importante también cuando uno va a investigar un caso, seguir con ese caso, no dejarlo en una única entrevista, sino volver meses después, hacer un seguimiento de esa persona, de su entorno familiar y recoger el mayor número posible de datos. Eso es muy importante y, como hemos dicho, sin influir para nada. Porque no sabemos si estas personas que han tenido experiencias anómalas, por supuesto no todas, pero si se han dejado llevar por una sugestión, una alucinación, hay ilusiones catatímicas, que son ilusiones con una gran carga emocional, en fin, muchas historias que es lo importante, ¿no?, a la hora de investigar estos casos, no solo recoger un testimonio rápido y ya está, sino seguir profundizando, porque son historias muy complejas, donde se mezcla lo subjetivo con lo objetivo, lo psicológico con lo parapsicológico, porque la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo es muy tenue y por tanto el investigador tiene que saber dilucidar muy bien cuando algo es paranormal o es normal, cuando algo está entre la frontera de lo subjetivo, de lo objetivo, de lo psíquico o de lo parapsíquico. Por tanto, no es fácil realizar una investigación. ¿Por qué? Porque una investigación requiere tiempo y requiere conocimientos por parte del que la hace. Claro, y sobre todo, por ejemplo, en este caso es una primera toma de contacto, como hoy gracias a las tecnologías por Facebook, por email, por teléfono, por Skype. Luego, si se tiene la gran suerte, como tú en esta ocasión, de entrevistar al testimonio en persona, pues poder hacerlo, luego poder conocer a los familiares, hablar con ellos. Luego, si se puede, en varias ocasiones, porque claro, la gente se cree también
desde los medios de misterio también se ha tendido a hacer creer eso, ¿no? Que todo es llegar y besar el santo, llegar, hablar con el testimonio te cuenta su experiencia y ya está. Bueno, en algunas ocasiones pasa, ¿no? Pero eso no es así. O sea, una investigación de cualquier caso, sea ovni, paranormal o de lo insólito, lo mismo te acompaña si se investiga como se debe hacer a lo largo de tu vida, ¿no? Porque en este caso, nunca mejor dicho, el caso de Amparo García, pues tiene 27 años, tú la has entrevistado, aunque ahora vives en Alicante, pues ella es de la zona de Huelva, tú lógicamente que es de allí vas a volver en otras ocasiones y si puedes ir hablando con ella, también verás la evolución de la testigo contando experiencias que ya te ha contado, que eso también es muy importante valorar, ¿no? Cómo te contaba, por ejemplo, en el 2016 la experiencia y cómo te la contaba 3 años después. Efectivamente. A ver si ha añadido, no ha añadido, o cómo también tiene que ver mucho la evolución de la persona en sí, ¿no? A la hora de explicar o incluso de digerir el fenómeno, ¿no? No olvidemos también, José Antonio, que hay un 4% de la población que sufren lo que se conoce como personalidades propensas a la fantasía. Son personas honestas que te cuentan una serie de historias que ellas creen que la están viviendo realmente. Por tanto, no estamos hablando de fraudes conscientes o deliberados, sino de fraudes inconscientes. Personas que creen estar en contacto con seres del más allá, con extraterrestres, que viven episodios parapsicológicos en su casa, y luego todo esto nace en su imaginación. Por tanto, investigar un caso paranormal, sea el que sea, requiere tiempo y requiere muchísimos conocimientos por parte del que realiza la investigación. Yo me gusta ir también al sitio exacto donde la persona afirma vivir esos episodios, sean paranormales o ufológicos. Ir con la persona y que me cuente en el lugar de los hechos cómo le ocurrieron esos fenómenos. Y también me gusta realizar pruebas de carácter parapsicológico, cartas Zener, por ejemplo. Yo he hecho a muchos testigos experimentos con las cartas Zener para ver si tiene alguna facultad de carácter extrasensorial, ya sea telepatía, clarividencia, premoniciones, y en algún caso en concreto me lleva una grata sorpresa. Claro, todo es parte de esa investigación que está más allá de no es una simple, ¿no? Pero de una simple entrevista, ¿no? Todo es un proceso que hay que llevar, en el caso que tú comentabas, que tienes y que hay que tener el investigador una cierta formación, y cuando no se llega esa formación que uno tiene, porque uno es una persona y no puede saber de todo, si supiera de todo, pues no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos, yo qué sé, como siempre digo, ¿no? En la NASA o incluso más allá. Si no, se hace como hace Moisés, como hago yo mismo, como hacen los investigadores. Contactar con personas que saben de esa temática en concreto, grandes profesionales, que también hay que quitar un poco, y tú bien lo sabes, esa fábula de que, por ejemplo, los grandes científicos no quieren saber del tema, o si le consultas algo, pues no te hacen caso. Yo, por ejemplo, en diferentes investigaciones he contactado con especialistas y expertos en según qué tema, y la verdad, al día de hoy, casi ninguno, bordes hay en todo el mundo, pero casi ninguno me ha dicho, oye, no, como es un fenómeno así extraño, pues no te hago ni caso. No, a mí por lo menos me han ido ayudando en lo que han podido, siempre de gratis, que eso es también a tener en cuenta. Y no, o sea que la investigación es algo más, ¿no? Como también, como decía al principio, la investigación es ir al lugar, entrevistar, el contexto familiar y reflexionar luego en tu estudio, con esas grabaciones, con esos apuntes. Pues no solo es hacer libros o programas o artículos, que también, porque todo es un conjunto, sino que reflexionar, y eso es lo que hace, por ejemplo, Moisés Garrido en Ovnis del espacio exterior al espacio interior en Editorial Diversa. Hemos hablado de tu libro, que es de ovnis, hemos traído un caso de lo paranormal. Ya la gente de los buscadores se hacen la idea de que Moisés pues investiga de todo un poco, aunque también lógicamente es muy apasionado del tema ovni, y te agradezco enormemente tus investigaciones, el traernos hoy aquí a En la Búsqueda el caso de Amparo García, y en próximas ocasiones pues ya hablaremos de casos ovni, un poco más en profundidad de tu libro y de tus investigaciones, y ya también que venga un día
como hay tiempo, ¿no? Que venga Claudia y también nos comente esas investigaciones conjuntas que hacéis y bueno, la que también hace ella, que también es una gran buscadora. Muchísimas gracias, Moisés, por estar aquí en La Búsqueda. Pues gracias a ti, José Antonio, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo. Sé curioso, sé un buscador. Hoy, José Antonio, no hemos tenido respuestas del más allá. Ya lo hemos dicho al principio, que no teníamos apenas tiempo. Ahí quedan esas experiencias que me habéis enviado al correo contacto@enlabúsquedaradio.com, poniendo que es exclusivamente para la sección respuestas del más allá. Ahí los tengo guardados. En el próximo programa leeré uno y si hacen falta leeré dos también, José Antonio. Bueno, vamos a ir diciendo adiós a nuestros oyentes, pero como hacemos todas las semanas, vamos a leer alguno de los comentarios que nos han dejado en las diferentes vías de contacto. Me llama la atención uno, José Antonio, no sé si recuerdas, no sé en qué programa fue ahora mismo, tengo mala memoria, un chico que se llama Manuel XTR, o por lo menos firma así en una plataforma donde emitimos, nos puso un comentario en el que nos decía, bueno, te decía a ti, si avisabas a los testigos que después ibas a sacar un libro hablando de ellos y de sus experiencias, como queriendo decir que usabas a los buscadores que se acercaban a los micrófonos de La Búsqueda para poder ganar dinero. Hace unos programas también contestamos a este comentario y ahora nos ha pedido disculpas que tanto tú como yo, espero, aceptamos, en el que nos dice que bueno, que no quería decir eso, que lo siente mucho, que se siente mal por este comentario. Y bueno, amigo Manuel, por mi parte decirte que no hay ningún problema. Lo único, te digo a ti y también le digo a algunos de los buscadores que pretendan hacer comentarios de este tipo, que antes de hacerlos se lo piensen, aunque sean 5 minutos. No sé si en el caso de José Antonio, yo imagino que también disculpas aceptadas totalmente. Sí, Manuel, claro, pero que se lo piensen y que nos comunique. O sea, tenemos contacto @enlabúsquedaradio.com y las demás vías de comunicación y que nos pregunten. Y como le dije en aquel momento a Manuel, no solo nos dan el beneplácito, sino que son ellos, no nosotros, quienes escriben sus propias experiencias. Si no quisieran salir, no las escribían. Por lo tanto, eso lógicamente hay que pensárselo un poquito, ¿no? Porque es querer decir y luego no he dicho. A ver, seamos serios, ¿no? Esto es un trabajo que estamos aquí realizando, no es fácil traer cada semana testimonios, no es fácil hacer programas de este tipo y, bueno, por ejemplo, a la hora de realizar el libro es una consecuencia del programa En la Búsqueda y también agradecer tanto la participación de la gente en ese primer volumen de La Búsqueda, Testigos, Protagonistas del Misterio, como en ese segundo volumen que gracias a ti, Manuel, y otros amigos buscadores ya está en marcha, porque yo soy muy cabezón. Y a raíz de este tipo de comentarios he adelantado bastante el inicio de ese segundo volumen y ya tengo algunos casos y algunos testimonios ahí trabajando duro para escribir sus propias experiencias. Trabajando duro sin pagarles, pobrecitos. No, me refiero a ver que tampoco nosotros realmente los escritores
que no tienen una difusión exagerada. Sabrán perfectamente los que nos estén escuchando que con este tipo de libros no se gana gran cosa. Cuando te digo no se gana gran cosa, es nada de nada. Pero bueno, es una manera de poderte acercar a las personas pues de otra manera diferente. Y creo que también el hecho de que nuestros oyentes, de estas personas que nos han contado sus experiencias, sean ellas mismas las que escriban sus vivencias para el libro, es una forma también de integrarlos, no solamente de hacerlos trabajar, como tú has dicho, es una manera de integrarlos. Era pura ironía. Sí, ya lo sabemos, pero bueno, sabes que hay gente que no las entiende, y sobre todo a ti. Gracias. Es una manera de hacerlos partícipes de este proyecto de manera más cercana, porque son ellos mismos los que escriben estas páginas para el libro. Es una forma también, y ya lo dijimos cuando se inició aquel libro, y lo volvemos a decir, de terapia. Es una especie de catarsis, una forma de expresar los sentimientos que quizás ni en una entrevista ni contando a allegados esa experiencia lo van a desarrollar con la forma que lo han hecho y lo están haciendo. Y bueno, y incluso de gran parte de esos casos sabemos nuevos datos y nuevas puntualizaciones que nos están sirviendo para saber qué pudo suceder realmente. Aparte, al escribir estas experiencias, incluso pueden hasta recordar detalles que en el momento en el que nos la explicaban no se acordaron, porque mira, por los nervios, porque suele pasar, o sea, tanto a ti como a mí nos pasa, porque aunque estamos acostumbrados a hablar delante de un micrófono, sobre todo yo, tú no, porque tú te pones a hablar y empiezas y tú de nervios nada, aunque digas que sí. Yo soy una persona muy nerviosa, muy vergonzosa, y a mí me da mucha vergüenza hablar delante de un micrófono. Y si me tengo que poner a contar algún tipo de experiencia, pues seguramente la mitad de los detalles me los olvide por lo nerviosa que estoy. Y supongo que a algunos de nuestros oyentes les ocurrirá lo mismo que me ocurre a mí. A ver, algún comentario más. FB Kiko, que también me llama la atención este comentario. No es nada malo, pero para que esto lo contestes tú, porque sé que te va a gustar. Algún día ya diréis cómo, una palabra malsonante. No, coño, o sea, dice coño. Vale, yo no quería decirla. Vale. Hacéis para tener tantas personas que os cuentan sus historias. Cada día más llano, sencillo y mejor. ¿Qué es lo que hacemos, José Antonio? Ahora te realizo yo a ti la pregunta. Para tener tantos testigos. Pues sobre todo ver que somos exactamente igual en radio como en persona, como a través de las redes sociales, y que realmente nos interesan sus casos y que realmente los escuchamos. Y gran parte de los testimonios que tenemos en la actualidad provienen de otras personas que ya nos han contado sus casos, y eso es de agradecer aún más, porque esas primeras personas se han sentido cómodas con nosotros, tenemos una relación y a raíz de ahí a sus allegados, a sus amigos, a sus familiares, pues si han tenido algún tipo de experiencia, lo han puesto en contacto con nosotros. Luego también tenemos otro comentario que también nos hizo alusión en otro programa, en otros comentarios en la plataforma, voy a decir el nombre, iVoox. Sí, pero a ver si algún día amoquinan. Sí, amoquinan algo y nos ayudan un poquito más y no nos ponen tantas trabas a la hora de hacer el programa. Qué fina que eres. Yo diría que nos putean, pero bueno. Bueno, desigual, lo que sea. No, ellos dicen que no, pues bueno, pues nada. Pues vamos a seguir y vamos a... vamos a seguir. Bueno, está. Sí, porque la gente nos escucha por las emisoras, por ahí. Nos comentó que en ese momento creo que ni tú ni yo entendimos el comentario que nos quiso hacer. Nos decía que si había mucha publicidad en los programas y tal. Y en esta ocasión nos ha vuelto a escribir Dani 100% en el programa 111 y nos dice: lo escuché conduciendo solo de noche después de un día de pesca. ¿Qué experiencia? Claro, refiriéndose a la experiencia de Chema. En referencia a un comentario mío al programa anterior, que si os daba caña con lo de la publicidad, no me entendisteis. Bien, lo que quería decir es que iVoox, al tener cada día más publicidad a los mejores programas, como a los youtubers por escuchas o por descargas, algo simbólico, aunque sea que todos lo que os curráis para... Bueno, nos dice que aunque sea, más que nada, que nos dé algo a nosotros, más que nada, porque nos curramos los programas. Quien también nos dice, y esto lleva razón,
que sin nosotros, sin otros programas de amigos compañeros, ya sea de terror, sea de misterio, sea de lo que sea el programa, sin nosotros la plataforma duraría 2 telediarios. Y lleva razón, así de claro. Y nos dice que nada, que saludos desde Jerez. Bueno, saludos desde Jerez, desde aquí de Igualada. A ver, Dani, el problema es que eso ellos dijeron en un momento que lo iban a hacer, pero es como el que dice las cosas y no lo hacen, ¿no? Y bueno, supongo que también están construyendo, digo yo, esta plataforma pues para mejorarla, digo yo también. Bueno, para hacerse, para ganar más dinero ellos y no repartirlo, también puede ser. A ver, José Antonio, que nos van a capar el programa, hijo mío, como sigamos así. Hay que hacerles un poco la pelota como hacen todos los programas. Bueno, mientras que no me capen a mí, yo estoy contento. O sea, a ver, la verdad, por favor. No, la verdad por delante. Es que si tú realizas un contenido, bueno, nosotros en este caso emitimos para emisoras, ponemos el programa también en iVoox con extras, como hacen algunos compañeros, y lo normal es que ellos, si se están lucrando con el producto de otras personas, aunque sea, como bien dice Dani, y otras personas y otros amigos podcaster, por lo menos un pequeño tanto por ciento sí que repartan. Bueno, ahí tienes el botón donación, que según ellos es para eso, para que tú hagas que los oyentes pues te donen dinero. Y eso, pues ahí se curan en salud. Muy buena aclaración, porque una vez uno intentó meter un jamón de jabugo por el botón de donación y aún está intentando que eso... Si tú les dices, perdona que me interrumpa, que bueno, que claro, tendrían que darte un poco de lo que ellos pueden ganar con publicidad y tal, pues lo que te van a decir es, tú tienes un botón de donación, lo que tienes que hacer es que tus oyentes, de alguna forma, haciendo un sorteo, pidiéndolo de rodillas, como te dé la gana, hablando durante 3 horas de que te donen dinero, pues tienes que conseguir que ellos, tus oyentes, te donen dinero. Y ahí se quitan las pulgas de encima. Claro, diciendo, es que si no donáis dinero no podemos hacer el programa. Muchas cosas, dando pena, lo que quieras. Bueno, pero yo digo... ¿Nosotros no sabemos hacer eso o qué? ¿Tú das asco? Anda, José Antonio. Bueno... Hasta aquí hemos llegado. Hay más comentarios. Sois los mejores, felicidades por el programa. Un anónimo, podcast anotado, gran trabajo. Pero había uno por ahí que me... Tenemos uno muy largo. Sí, bueno. Muy largo. Bueno, se le ocurre a la gente. Se le ocurre a la gente. Tenemos aquí uno muy, muy largo. Que si quieres lo que lees tú mismo. No. Ya te digo yo que... De José María Casanovas Rojas. Muchísimas gracias por... el comentario que nos has hecho. Comentario y análisis de uno de los casos de Jorge. No te preocupes esta semana porque no tenemos mucho tiempo, no te preocupes, lo vamos a tener aquí anotadito y en un lado, no lo vamos a perder. Y si podemos, la semana que viene, aunque sea por encima, lo vamos a leer. Hay que decir que ya se lo pasé en su momento a Jorge, que es el caso al que José María Casanovas Rojas hace mención, para que tengan constancia de ese análisis. Y hay uno que me hace bastante gracia, que es anónimo. Ah, vale. Y va a ser el último que leamos, que dice: hola, soy una más de la familia de los anónimos que dice José Antonio, ¿no? Ajá. Jaja. Es una carita sonriente y yo traduzco como jaja. Y os escribo para daros las gracias y para felicitaros. Hacéis muy buen programa. Ya quisieran bastantes profesionales, entre comillas, hacer tan buenos e interesantes programas. Ánimos y adelante, José Antonio y Yolanda. Os queremos. Gracias de nuevo, Mari. Muchas gracias, Mari. Y Mari se ha quedado con eso de la nueva... No, de la nueva no, porque de nueva no tienen nada los anónimos. De esta familia de anónimos que tenemos aquí en esta plataforma y nos van dejando ahí anónimo, tal, anónimo, tal. No, porque es que antes se podía poner el nombre aunque no tuviera registrado de alguna manera y ahora no se puede. Entonces, si no estás registrado, tienes que poner anónimo, porque por narices. Y hasta aquí el programa de hoy de En la Búsqueda, queridos amigos. Muchas gracias por haber estado durante esta hora y media o más, José Antonio. Ahora mismo no... más o menos. Según más por o donde menos. se escuche, es hora y media o más. Pues eso, que muchísimas gracias por haber estado ahí junto a nosotros por este camino hacia el misterio y lo desconocido. Y os aplazo a que nos escuchéis en el próximo programa, el número 113. Hasta la semana que viene, amigos.